Reflexiones Cuenta del Homer. Shalom a todos, ¿qué tal? Qué gusto poderles saludar. Yo soy el maestro José Alberto Fuentes del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah y también maestro de las Comunidades Unidas en el Mesías CUM. Para mí es un gran honor poder presentar esta nueva versión de las reflexiones de la Cuenta del Homer. Hace 6 años tuve la oportunidad de grabar unos audios de manera muy casual a través de un dispositivo móvil y enviando notas por WhatsApp y compartir reflexiones sobre los 49 días de la Cuenta del Homer, y creemos que ha sido de gran bendición. Sin embargo, queremos presentar esta nueva entrega. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo con una mejor calidad de audio y también posiblemente con nuevos comentarios, por supuesto respetando la esencia de aquellos audios maravillosos que el Eterno me permitió grabar. Bien, antes de comenzar en forma con la Cuenta del Homer, me gustaría presentar una introducción. Quiero mencionarles que dejaré un documento para descargar gratuitamente para que ustedes puedan tener una introducción más completa de esto. Ahora lo que quiero hacer es una introducción, un resumen de esa introducción de la Cuenta del Homer, de Sefirat HaOmer en hebreo. La Cuenta del Homer la podemos encontrar en el capítulo 23 del libro de Vayikra, Levítico, versículo 15. Ahí está el precepto bíblico y es muy importante. Pero la Cuenta del Homer no solo es un tema que tiene que ver con la agricultura, con el sustento, con las ofrendas de reconocimiento al dador del fruto con el cual fue bendecida la tierra de Israel. Pienso yo que como hay una conexión directa y hay una continuación de Pesaj, que Pesaj es el detonante de la salida de los hijos de Israel de Egipto, es necesario ver esa conexión y aprender que hay mucho más allá de la liberación física de los hijos de Israel. Es decir, no solo hubo una esclavitud física, sino también hubo una esclavitud espiritual. Es por eso que cuando inmediatamente después de Pesaj comenzamos el conteo del Homer, quiere decir que hay una terapia o hay un camino que recorrer de 49 días que de alguna manera nos liga con esa esclavitud. Y la idea de la Cuenta del Homer es poder ser liberados no solo en el tema físico, sino también en el tema espiritual. Y por eso Dios nos dio 49 días para ir limpiándonos de las impurezas de Egipto, de ese arrastre negativo de Egipto o de esa esclavitud de Egipto que quizás no hemos sido libres por completo. Nuestro maestro Yeshua dijo que el que peca, esclavo del pecado es. Por lo tanto, no solo hay ataduras físicas como las que vivió el pueblo de Israel en Egipto, sino que hay ataduras espirituales por el pecado, por la impureza y por diversos motivos, incluso de nuestras personalidades. Entonces, es muy importante esta terapia de los 49 días para desligarnos por completo de ese arrastre de Egipto, de esa influencia de Egipto, que es oscura, que es maligna. De hecho, la palabra Egipto en hebreo, Mitzrayim, se relaciona con estrechez, se relaciona con bloqueo. Y la voluntad de nuestro Dios no es que estemos bloqueados, que tengamos ataduras, no, sino necesitamos ser libres por completo. Por eso Dios entregó a su pueblo Israel la tecnología celestial, así le llamo yo, del conteo de 49 días para poder salir en definitiva de esa condición. Y es interesante que los sabios de la Torá enseñan que hay niveles de impureza y niveles de pureza, niveles bajos y niveles elevados. Y se habla precisamente del número 49 y se dice que el pueblo de Israel en Egipto llegó a un grado de impureza de menos 49. Algunos desgraciadamente tocaron el nivel de menos 50, que es el nivel de no retorno, es el nivel de perdición total. Y algunos creen que los que llegaron a ese nivel quedaron y se murieron en la plaga de la oscuridad, así lo enseña el Midrash. Entonces, así como hay grados de impureza, también hay grados de pureza. En este caso, el
49 hacia arriba y el 50 serían los máximos. Pero desgraciadamente esa impureza de Egipto llegó al grado de menos 49. Por eso cada año cuando conmemoramos la salida de Egipto, no solo se celebra Pesaj y los panes sin levadura, sino también entre Pesaj y en los días de los panes sin levadura se encuentra la cuenta del Omer y ahí comienza un conteo. Y ese conteo, curiosamente, nos lleva a 7 semanas y cada una de estas semanas tiene 7 días, 7 por 7, 49. Entonces, la alusión es que se está en un nivel bajo, recordamos ese nivel bajo, pero no solo es recordar, sino es vivirlo, porque a veces nosotros leemos la Biblia como una historia que no tiene vigencia hoy, pero realmente el texto de la Torah es eterno y lo que aparece ahí, las historias que aparecen ahí, son muy válidas para nosotros. Y hay que vernos así, como que estamos en el nivel de menos 49 y tenemos que empezar a purificarnos espiritualmente hablando, a salir de ese arrastre de Egipto. Y entonces llegar por lo menos al nivel cero, por lo menos, si estamos en el menos 49, si tenemos esta terapia de la cuenta del Homer, podemos por lo menos llegar al cero, que es un punto de partida para nuestro ascenso. Ahora, ¿quién alcanzó el nivel 50? Porque no podemos dejar de hablar del nivel 50, que es muy importante. ¿Por qué? Porque de hecho, la fiesta de Shavuot, que es la fiesta que viene después de la cuenta del Homer, es importantísima y es en el día 50. Por eso en el mundo griego se le conoce como Pentecostés. ¿Qué pasa con el 50? El 50 es un número muy especial y quizás la vida de Moshe Rabenu nos pueda ayudar. Además que se cuenta que aquel que alcanzó el nivel 50 fue Moshe Rabenu. ¿Qué pasa con esto? Aquí hay algo interesante. Cuando Moshe es enterrado en la montaña de Nebo. Y Nebo puede entenderse de la siguiente manera. Acuérdense que las letras hebreas no solo son letras, sino son números. Si nosotros partimos la palabra Nebo, tomando la Nun, y la Nun, que es la primera letra de Nebo, la consideramos como número y no como letra, podríamos interpretar como 50. La letra Nun tiene ese valor, 50. Y Bo podemos simplemente entenderlo en su significado literal, que es en él, 50 en él. Quiere decir que Moisés, hasta el punto en el cual él murió y su espíritu volvió al eterno, en ese momento él alcanzó la puerta más elevada, el nivel más alto, que es el del 50. Pero hay algo interesante. ¿Cómo podemos entender esto en nuestro nivel o cómo relacionarnos con este concepto en nuestro nivel? En nuestro nivel sería de la siguiente manera. Cuando pasemos la cuenta del Homer, el 49, para entrar al 50, entonces significaría que llegamos al punto de unificación con Dios. Así como Moisés se unificó con Dios, llegó al punto de acercamiento con Dios máximo, así nosotros en el día 50 tenemos esa, o por lo menos tenemos la aspiración de llegar al día 50 y podernos unir con nuestro Creador. Pero para eso necesitamos salir del menos 49, necesitamos quitarnos todo ese arrastre, todas esas ligaduras de Egipto por completo. Entonces, es importante seguir este conteo, el conteo del Homer. Ahora, en estas 7 semanas vamos a trabajar con 7 sefirot. Fíjate cómo se llama, sefirat a Homer, y la palabra sefirá se relaciona también con atributos, con midot. No solo es conteo, cuenta, sefirat, cuenta de el Homer. ¿Ok? Sefirat, esa palabra no solo tiene que ver con números, sino tiene que ver con atributos, tiene que ver con cuestiones de nuestra alma. Y vamos a aprender bien el concepto de sefirot. Entonces estaremos usando el lenguaje de la sefirot o también midot. ¿Ok? Midot o sefirot. Ya vamos a entender qué son las sefirot. Al menos sabemos que sefirá tiene que ver con un conteo, pero ese es un concepto más profundo y lo vamos a ir analizando. Pero ya podemos hablar de midot también, que son atributos. Ok.
Estas sefirot, estos atributos que están en nosotros, son los que justamente están bloqueados, son los que justamente están bajo esas ataduras de Egipto, bajo esa estrechez. Por lo tanto, no están funcionando de manera correcta. Estamos bloqueados. ¿Cómo va a funcionar algo que está bloqueado? Y estamos sin ese fluir divino, porque hay que saber algo. Estas sefirot están relacionadas con la luz divina, con la luz de Dios. Y por eso la palabra sefirá, que ya vimos que no solo tiene que ver con números, como en Sefirat a Omer, la cuenta del Omer, sino que también la palabra sefirá se relaciona con el concepto de sapir en hebreo. Sapir es brillo, sapir es luminaria. Incluso sapir es el nombre de una piedra preciosa que es el zafiro. Son cosas que iluminan, son cosas que brillan, ¿ok? Ahora, no solo sapir, sino también saper. Y saper significa una expresión, expresar algo. Entonces, la sefirot en esta cuenta, vamos a ver que tenemos atributos que se espera que sean brillosos, que sean como luminarias, que sean como ese zafiro precioso y que expresen algo, saper, ¿ok? Pero ya sabemos que como estamos con las ligaduras de Egipto, ese brillo no brilla, esa luminaria no ilumina, ese zafiro no se ve, no hay algo que demuestre porque hay una atadura, hay un bloqueo. Entonces lo que queremos nosotros es quitarnos en esos atributos divinos que Dios nos dio. Al ser imagen y semejanza de Dios, Él nos otorgó atributos divinos. Y esos atributos son los que tienen que fluir bien. Y esa es la terapia del Homer. Son 7 atributos y dentro de esos 7 atributos hay 7 también. Por eso es 7 por 7. Lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir entendiendo conforme vayamos llevando la cuenta. Pero esta es una introducción. Entonces, nuestras midot, nuestras sefirot, estas 7 de las cuales vamos a hablar en la cuenta del Homer, por las 7 semanas que tenemos, están bloqueadas, están, no están funcionando bien. Ahora, es importante recalcar algo. Estas luces, estas sefirot, en realidad son la manifestación de la luz del uno y único, que es el Padre de las luces, como dice Jacob, el hermano del Señor, o Santiago, como se le conoce famosamente. Esta luz divina que viene de nuestro Dios, en nuestro nivel, al ser seres humanos, al estar en el mundo creado, se manifiesta de forma plural, ¿ok? Como un prisma. Entonces, hay diversos colores, por usar esa expresión. Hay diferentes manifestaciones de esa luz del uno y único. Y la luz es una metáfora que se ha usado para hablar de la divinidad, de hecho. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de una luz inaccesible. Para que esa luz se haga accesible, tiene que filtrarse, tiene que atenuarse. Y ahí también hay otro concepto de la palabra sefirá, que es sefar. La palabra sefar también tiene que ver con límite. Entonces, de alguna manera, la luz inaccesible de Dios se filtra, se transforma, por así decirlo, usando lenguaje metafórico, y entonces al transformarse entra al mundo de los límites y se manifiesta a través de su creación por excelencia, que es el hombre. Por eso somos imagen y semejanza de nuestro Dios. Ahora, esta no es una contradicción, porque podríamos decir, oye, me estás hablando que Egipto representa un límite, una estrechez. Sí, pero debemos entender como el lado positivo y negativo. Es decir, hay un lado negativo en el límite, pero hay un lado positivo. En el lado negativo sería esta parte de Egipto,
el lado positivo sería la expresión de la luz de Dios, porque la luz de Dios necesita expresarse, necesita tener esa luz, sapir, saper, lo que decíamos, luces o luminarias y expresiones, pero también tiene que ser de manera mesurada. Tenemos que filtrar esa luz inaccesible. Dios la filtra y Dios, filtrando su luz, nos escogió a nosotros los seres humanos y nos dio sus atributos divinos. Esa es una maravilla, hermano, amigo o persona que nos escuchas. Es una maravilla. Pero el problema es que por los pecados, por el mundo, por la esclavitud de Egipto, por la oscuridad de Egipto, esas luces no están brillando. Esas luces están totalmente apagadas, no expresan nada o expresan mal. ¿Me explico? Entonces tenemos que aprender a trabajar con la expresión de la luz y también con el límite, pero es algo que iremos aprendiendo. Quizás ahora sea mucha información, así que no me voy a meter tanto, voy a avanzar. Otra cosa interesante es que la ofrenda del Homer consistía en una ofrenda de cebada, y la ofrenda de cebada se destacaba, o mejor dicho, la cebada como tal se destacaba por ser el alimento principal para los animales, por su gran valor nutritivo. Y qué interesante es que se comience con la ofrenda de cebada, que era un grano muy para el alimento de los animales. Comenzamos con esto. Y luego en el día 50 ya no se ofrenda cebada, se ofrenda trigo, que es el alimento principal del ser humano. Lo cual quiere decir que cuando comenzamos la cuenta del Homer, esa perspectiva, también desde los granos, desde la cebada y el trigo, podemos ver esto mismo que venimos hablando, que comenzamos en un nivel animalesco, podríamos decirlo, porque traemos ese arrastre del menos 49, ese arrastre de Egipto. Entonces, el hombre no está en su imagen de ser humano. Dios no le dijo al animal que es hecho a imagen y semejanza de él, pero al hombre sí. ¿Me explico? Entonces, comenzamos en ese nivel animalesco y conforme vamos avanzando, entonces vamos encontrando quiénes somos realmente. Esa imagen y semejanza de Dios en el día 50 es el día de la imagen y semejanza de Dios, podríamos decirlo así. Después de esos 49 pasos que daremos en la cuenta del Homer, rectificando, trabajando con esta sefirot o con estos midot que están atorados, están estrechos, están mal enfocados, están mal encausados. Hay muchas cosas que hacer ahí. Por ejemplo, uno de esos atributos es el amor, es el dar, es la bondad. ¿Cómo estamos en el amor? ¿Cómo estamos en el dar? ¿Cómo estamos en nuestra bondad? ¿Cómo estamos trabajando con ese atributo divino? Quizás está en una oscuridad, quizás esté en una estrechez, quizás esté en un bloqueo, quizás esté desbordado y necesite límite. No sabemos, pero necesitamos que trabaje conforme la voluntad de Dios. Y para eso es esta terapia. Y eso nos libera, eso nos libera de esta atadura de Egipto. Bien, por último, en este pequeño resumen, los sabios también compararon este proceso con el proceso que pasa la mujer en el periodo de impurificación menstrual. La mujer tiene que pasar por un proceso también de 7 y 7, lo cual para nosotros sería este 7 por 7 igual a 49 días. La mujer cuando se impurifica necesitaba pasar 7 días hasta su purificación y después otros 7 días para estar totalmente limpia y entonces ser declarada pura. Y al día siguiente, que en nuestro caso sería el 50, para la mujer sería un octavo día, la mujer podría, o podía, mejor dicho, nuevamente poder tener relaciones con su marido. Y esa es la idea, salir de la impurificación, esa es la analogía, salir de esta impurificación, en este caso la de Egipto, la del pecado, la de todas estas ataduras que no nos permiten fluir, y una vez que pasemos por esto, poder unirnos con nuestro marido, que en este caso sería Akadosh Baruj Hu. Y esto es básicamente la introducción que queremos presentar. Nos estamos preparando. Esto es maravilloso.
nos estamos preparando para llegar a Shavuot, para llegar al Pentecostés. Y ahí hay muchos regalos. Está Matán Torah, el regalo de la Torah. Y no solo está el Matán Torah, el regalo de la Torah, sino también está el derramamiento de Ruach HaKodesh. Cuando los discípulos del Mesías Yeshua en Jerusalén recibieron en un nivel diferente de revelación el Espíritu a través del Mesías. Y todo esto es necesario en nuestras vidas, pero necesitamos hacer un trabajo. Necesitamos trabajar mucho. Piensa en los discípulos. Cuando pasó el evento de Pesaj y Mashiach estaba sepultado, ellos estaban tristes, ellos tenían todavía cosas que trabajar, no estaban en el nivel de Pentecostés. Y ellos tuvieron que pasar esa etapa del Omer también, ese conteo del Omer, y curiosamente el maestro pasó 40 días con ellos, de ese Omer. Y el maestro estuvo con ellos y seguramente estuvo rectificando y trabajando esas áreas que, aunque ellos habían salido por la muerte del Mesías, habían participado del Pesaj y habían salido de Egipto de alguna manera, habían salido de la condición de pecado, vamos a verlo así, tenían que pasar por un proceso de purificación, un proceso de rectificación, un proceso de ir quitándose todas esas ligaduras que aún quedaban. Y el Mashiach los dirigió. Y llegó el punto que ellos estuvieron listos en el día 50 para recibir el espíritu de Mashiach. Hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que decir, pero yo creo que con esta introducción podemos estar preparados para entrar en el conteo del Omer, y ese conteo ya nos irá explicando detalladamente todo lo que debemos trabajar. Quiere el Eterno que esto sea de mucha bendición para ustedes. Lo hacemos con mucho amor y esperamos que sea de mucha edificación. Bendiciones a todos y muchísimas gracias.